Buenas tardes para todos y todas. Nuevamente desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, quiero enviarles un saludo muy especial a aquellas personas que se nos unen hoy a la live y que se han venido uniendo desde hace varios días y en otras ocasiones. Antes de que se me olvide, quería recordarles que estamos en el mes de septiembre, mes en el que se realizará el Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería, y por eso quería darles un recordatorio, porque ya este 6 de septiembre se cierra el plazo para que envíen sus trabajos de investigación para aquellas personas que quieran presentarse al coloquio, que se realizará en la ciudad de Bogotá el 23, 24 y 25 de septiembre. El 23 el precoloquio y el 24 y 25 el coloquio. Entonces quería darles estos anuncios antes de empezar el tema de hoy. Quiero saludar a Lina Parra, a Carmen Tico Cross, a Diego Imbachiomi, al Centro Universitario Cárdenas, a María Ángel, a Cofanut, a Carmen Tico Cross, a Cigarros Dejar que se acaba de unir, y a la Famisalud y a Famisalud Enfermería. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Ese tema tan importante en esta live de hoy son los jardines infantiles, el kindergarten. Hemos oído hablar de ellos hace mucho tiempo, inclusive nosotros llevamos nuestros niños a los jardines infantiles y seguramente seguirán llevándolos a esos jardines infantiles. ¿Qué es esa pedagogía o método proebeliano que lo inventó Friedrich Froebel o Froebel? Se le conoce con esos dos apellidos. Desde 1782 a 1852 que vivió este pedagogo, se inventó esos kindergarten. Él trabajó entonces en esa educación preescolar y en esa educación de la primera infancia o de jardines de la infancia. Él decía que el kindergarten no era una escuela, sino que era una extensión de la casa o del hogar, un lugar para preparar al niño para ir a la escuela. Por eso a él también se le conoce como el inventor de los materiales lúdicos que se utilizaron y se utilizan hoy en día en estos jardines de la infancia. Su idea entonces era extender el hogar a un espacio físico o a un lugar donde el niño fuera preparado por esas jardineras o por esos educadores, con unos materiales didácticos muy importantes que ahora los vamos a mencionar más adelante. En ese lugar ambiental donde el niño podría estar, le servía para explorar y para poder aprender. Eran lugares o espacios ambientales sin tarimas. Él decía que la tarima no se debía usar, porque la tarima se ha usado a veces como para esos magistrados o para la gente dar un discurso o dar una clase, e inclusive se utilizaron hasta hace muy poco en muchos sitios, en universidades, en escuelas, esas tarimas. Él decía que no, que debía haber sillas, mesas, para que los niños estuvieran al frente unos de otros y aprendieran entre sí con buena iluminación natural, asegurándose que el niño se desarrollara libre y espontáneamente a su propio ritmo en contacto con la naturaleza. Eso era lo que él quería. Su pilar entonces era el juego, el trabajo, la disciplina y la libertad. Y él decía, sin el juego, trabajo, la educación crea personas poco activas y sin ideales. Oiga lo que decía, sin el juego y el trabajo, la educación crea personas poco activas y sin ideales. Es decir, los ideales del niño
iniciaron en los jardines infantiles y de ahí se fueron desarrollando aquellos grandes pensadores que hoy tenemos hoy en día. Cosas muy importantes nos dijo Friedrich o Froebel, como así se llama a este gran pedagogo. Propuso entonces unos principios fundamentales y básicos para desarrollar este proceso educativo. Sigo saludando aquí a Copanu. A Copain es un excelente referente dentro de las profesionales de la salud. Felicitaciones. A Panda, a Famisalud Enfermería, a Claudia Oyala, a X Diego y a José Nieto. Muchas gracias a todos los que se han unido. Entre esos principios habló de muchos y voy a anunciar algunos. Dice, principio de unidad. Y al hablar de unidad habló de la unión de lo espiritual, lo material, es decir, Dios, la naturaleza y la humanidad. Esto es una cosa muy importante, que uno tenga esa unión de lo natural y del espíritu mío con la naturaleza y con lo que soy yo, y por eso habló de ese principio de unidad. Habló también de las transformaciones, y entonces él hablaba del equilibrio y la armonía que debe tener una persona, cómo se transforma y cómo adquiere ese equilibrio y esa armonía para vivir en una naturaleza y para vivir en esa unidad. Habló de que los procesos, y por eso él habla de una ley esférica, y como lo vamos a ver en los dones o regalos o juguetes que él utilizaba como material, hablamos de esas esferas y hablamos de esos cubos y de esos cilindros que él utilizó. Y entonces él decía en esa ley esférica que todos los procesos que vive el hombre y sus experiencias hacen y le ayudan a la formación de ese ser, es decir, de esas experiencias que tuvo el niño o que tiene el niño en esos jardines de la infancia. Y por eso entonces nos habla de una cosa importante, nos habla de que las partes constituyen el todo y que cada aprendizaje que uno tiene en la vida sirve para desarrollar otro aprendizaje nuevo. Muchas de estas cosas las ha tomado algunos pedagogos en estas pedagogías hoy en día contemporáneas. Cuando hablamos de pronto del aprendizaje significativo, hablamos de que cada aprendizaje sirve de base para desarrollar otro nuevo aprendizaje, que es de lo que se habla en el aprendizaje significativo. Pero fíjese que Friedrich lo habló desde 1850, es decir, desde hace muchísimos años que se viene hablando de esto. Habló también del principio, sigo saludando aquí a Juliet, Brito, a Laura Solís, a José Nieto, que se unieron, a ese Diego y a Claudia, muchas gracias por estar. Del principio de la actividad espontánea y creadora en el niño. Él dice que el niño tenía una capacidad para percibir, reflexionar y ejecutar, que es un agente creador guiado por su propio interés y percepción, y que si nosotros en esa actividad espontánea que le proporcionamos al niño le estamos formando facultades de responsabilidad, de cooperación, y que podemos lograr entonces una autorrealización y un desenvolvimiento de la persona. Entonces, por eso habla de esa actividad espontánea que el niño realizaba en esos jardines de la infancia, donde le desarrollamos esas facultades de responsabilidad y cooperación, cosas importantísimas hoy en día que debemos seguir formándoselas al niño. Habló también de la naturaleza como el mejor medio para el aprendizaje. Por eso él nos habló de esos espacios naturales, de esos espacios por fuera de los salones de clase, que fueran espacios en la naturaleza, y de ese trabajo manual de gran importancia que se realiza en esos espacios naturales y con esos objetos y recursos que nos da la naturaleza, porque es ahí donde se estimula la imaginación del niño.
Por eso ustedes ven esos jardines infantiles que deben tener pues espacios de jardín, de espacio físico, donde el niño pueda correr, pueda jugar con los otros y pueda crear imaginación. Sigo saludando a Juliet, a Edison, a Mirabelis que se acaban de unir. Habló también de una autoeducación informal e individual, que él denominó como el paidocentrismo, donde el docente se debe convertir en un facilitador, en un guía y en un mediador, pero que la figura principal del proceso educativo es el niño. Es el niño que tiene una capacidad especial y es un espontáneo de su propio aprendizaje. Otro principio muy importante que nos dejó Froebel. De la ley de la proximidad, y esta sí que la hemos venido repitiendo mucho. La proximidad es estar juntos, es esa capacidad de estar con el otro, de comparar, de diferenciar, de ver las semejanzas que traen los objetos, pero también esa importancia de mirar esa teoría y la práctica, que lo que él va a aprender en la teoría lo lleve a la práctica, o que lo que él aprenda en la práctica lo convierta en teoría. Por eso de ahí podemos nosotros hablar de ese desarrollo próximo que nos habla Vygotsky cuando nos dice que uno aprende de sí mismo, pero también aprende de lo que hay en la naturaleza y en el entorno en el que uno comparte. Entonces él habla de ese principio de proximidad y nos dice que ahí hay unos principios fundamentales que se le forman al niño, que son la verdad, la justicia, la libertad. Y por eso él nos dice no la memorización, sino que todo sea espontáneo, que todo sea en el ambiente natural, que sea en la actividad creadora del niño, que le formemos algunas facultades, pero lo dejemos espontáneo en su propio aprendizaje. Lo vamos a ver de pronto en algunos otros pedagogos, entre ellos María Montessori y de Waite, cuando hablan de esos centros de interés que se deben crear en las escuelas para que el niño espontáneamente forme también su carácter. Fíjense que desde ahí ya hay cosas muy importantes a tener en cuenta. Y por último, dentro de esos principios nos habla de la evolución gradual del aprendizaje en el desenvolvimiento humano. Y entonces dice que uno debe considerar la edad del niño. Muy importante esto. ¿Qué edad tiene el niño cuando va a esos jardines de infancia? Para saber qué actividades puede desarrollar y cuánto demora esa actividad que yo le voy a poner. Porque si yo cojo a un niño de 2 años y lo pongo con uno de 5, hay diferentes motivaciones, diferentes actividades que puede hacer el niño de 5 años y el niño de 2 años. Y el niño de 2 años pues hará una actividad más corta que aquel niño de 5 años que puede hacer una actividad mucho más larga. ¿Y qué esto para qué? Para permitir el desarrollo de esos procesos cognitivos, de los que siempre he hablado yo aquí, procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos superiores. Aquí en los básicos, en esa percepción cognitiva de la que él nos habla cuando está en esos jardines de infancia, está la percepción, la observación que el niño hace, la comparación, de pronto juicios y conclusiones que pueda sacar, aunque sea un niño pequeño. Dice, por ejemplo, esta esfera me sirve para hacer este dibujo, o me sirve para hacer este objeto, o me sirve para pintar algo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta todos estos principios que nos determinó Froebel, cuando nos habló de esa actividad espontánea, de esa naturaleza como el mejor medio, de esa autoeducación individual, de la proximidad, de la evolución gradual del aprendizaje para llegar al niño a adquirir esos procesos cognitivos básicos que son la percepción, la observación, la comparación y de pronto llegar al juicio y la conclusión.
Otra cosa importante que nos habló también fue de los materiales. Los materiales que debían ser apropiados para la edad del niño, y por eso él nos habla de ahí de los dones, los llama así en su filosofía, dones o juguetes o regalos. Y habla entonces de las pelotas, de las esferas, de los cubos, de los cilindros, de los listones, y que eso debía de ser de goma o de un material de madera, porque él después nos va a hablar de que esos juguetes que ayudaban a ese desarrollo intelectual del niño de una forma gradual, podían después dividirse en 8 cubos o en 8 ladrillos de madera, pero de madera, o en cubos más pequeños, para que ese material le sirviera al niño para pasar de lo concreto a lo abstracto en esas construcciones que él iba a hacer con esos juguetes o esos dones. Por eso entonces él habla de esos materiales didácticos tan apropiados que se deben tener en esos jardines infantiles para el trabajo que el niño ejecute cuando está en el desarrollo de ese proceso educativo del que nos habla. Nos dice también entonces una cosa importante, dice, la gran tarea de la educación es ayudar al hombre a conocerse a sí mismo, a vivir en paz con la naturaleza y en unión con Dios. Él era muy religioso era pro Ebel, y por eso entonces él habla de esa unión espiritual entre Dios, la naturaleza y uno mismo. Menciona unas ideas pedagógicas muy importantes que debe tener de pronto el educador, y él las dejó consideradas. Dijo, la persona que trabaje en esos jardines o que sea el educador que esté en esos jardines debe tener 4 ideas pedagógicas importantes. La primera es que debe tratar al niño con dignidad. ¿Por qué con dignidad? Habla de una cosa importante, porque es hijo de Dios. Ya les dije que él era muy religioso. En un ambiente de confianza y de libertad para formar en él esa responsabilidad. Entonces, el trato de dignidad de la persona no lo debemos tener y contemplar solamente para el niño. Debemos tener en cuenta hoy en día en nuestra educación que el trato es digno para cualquier persona con la que nosotros estemos en este proceso educativo. Y es uno de los principales principios que debemos seguir teniendo en cuenta, ese trato con dignidad del ser. No porque los que somos creyentes, que sí creemos que somos hijos, pues hijos de nuestros padres, pero también somos hijos de Dios para aquellas personas que somos religiosos. Para los que no son, pues tendrán alguna cosa espiritual en la que hay que creer, pero el trato con dignidad al hombre y a la persona es una cosa importantísima en este proceso educativo, y nos lo habló Froebel. Que quiere que el profesor respete en todo momento al infante, al niño, que lo respete, que tenga en cuenta su individualidad, que tenga en cuenta quién es él, que es un ser único, singular, libre e irrepetible. Y a veces nosotros no respetamos esas ideas que trae el otro. Aquí nos estamos refiriendo al niño, pero son las ideas que a veces nos dicen nuestros alumnos y nosotros no se las respetamos. Entonces tenemos que aprender a respetar en todo momento a esa otra persona con sus ideas, sus creencias o sus conceptos, y ayudárselos a formar. Dice también que el educador es un guía experimentado, porque tiene una experiencia, tiene una formación, que debe ser un amigo fiel, con mano flexible pero firme. Óiganlo muy bien lo que nos está diciendo el Froebel aquí. Un educador es un guía experimentado porque tiene una experiencia, tiene una educación, tiene un conocimiento,
y que debe ser un amigo fiel, con mano flexible pero firme. ¿Por qué? Porque a veces hay que orientar al niño con principios, con valores, y enseñarle eso es importante. Por eso debemos tener esa mano firme pero flexible. Sigo saludando aquí a varias personas, a Laura León, a Frederich, a Juan 24, a Miro, a Tatiana, a Andrea M. Caro, a M. Payares, a mi Payares 77. Muy buena tarde para todos y todas. Aquí le doy un saludo a todas de parte de Milla Payares 77 que les está enviando. Y dice entonces que a la vez que oriente al alumno con esa mano firme, también le deje libertad para que él desarrolle todas las actividades que va a desarrollar durante su proceso de formación en la infancia. Dice que el maestro conozca todas las fases de desarrollo del niño. Qué importante es esto, y ahora lo repetí y lo dije cuando hablé de ese principio de la evolución gradual del aprendizaje en el desenvolvimiento humano, porque nosotros debemos conocer todas. Si somos padres, debemos conocer cuáles son las etapas por las que pasa el niño. Y si tenemos o trabajamos en un jardín de infancia, también debemos saber cuáles son las etapas por las que pasa el niño. Lo mismo cuando tenemos a los jóvenes o a las personas adultas, porque debemos conocer esos desarrollos. ¿Qué le pasa al niño cuando tiene 2 años? ¿Qué le pasa al niño cuando tiene 3 años? ¿Por qué nos pregunta, ¿y esto por qué se hace? ¿Y esto para qué? Esas respuestas que tenemos que ir estando dando. Entonces tenemos que tener en cuenta esas etapas de desarrollo, de desenvolvimiento del ser humano. Y él nos habla de otra frase muy importante que yo encontré aquí, que es: jugar es la expresión más alta del desarrollo humano para proveer. Estoy hablando. En la niñez por sí solo, es la libre expresión de lo que hay en el alma del niño. Oiga lo que dice: jugar es la expresión más alta del desarrollo humano. En la niñez por sí solo, el niño juega libremente, lo hace por sí solo. Es la libre expresión de lo que hay en el alma del niño. Usted a veces lo ve jugando en la tierra, con una matica, en el bosque, con los animales, con los juguetes que tiene en la casa. Inclusive él llega a construir cosas importantes cuando tiene eso a la mano. Y por último, nos habla de unas metas. Cuando él inventó entonces esos jardines infantiles o los kindergarten, él se propuso unas metas muy importantes para el desarrollo de esos niños. Entonces nos dice que girarán en torno a las características del alumno. Y al girar en torno a esas características que tiene el alumno, porque nosotros tenemos estudiantes o tenemos niños o tenemos adultos que tienen unas características particulares. Los vimos nosotros, por ejemplo, en los estilos de aprender. Hay unos que aprenden mirando, otros oyendo, otros tocando, jugando, otros son más prácticos, otros son menos prácticos, otros son más reflexivos, otros son más activos. Entonces, que miremos y giremos en torno a esas características que tiene el niño, y por eso él habla del puerocentrismo, mirar qué características tiene la persona en el proceso educativo. Habla de esa unidad del ser, y de la educación debe concebirse y organizarse como un proceso global e integral. Y lo dijimos de pronto en uno de los principios, que decía la integralidad de la persona, mirar todo y el todo, no mirar las partes, sino a la totalidad del ser. El ser es un ser integral, se los digo, un ser físico, emocional, espiritual, y por eso debemos mirar esa integralidad en la formación del niño.
un aspecto muy, pero muy, muy relevante. Que debemos mirar la autoactividad, vuelve y lo repite. Que dejemos que espontáneamente el niño realice sus tareas. A veces nosotros, y lo digo porque a nosotros nos enseñaron a escribir y a veces nos llevaban la mano para que hiciéramos la letra que quería el maestro, porque que no la entendía. Entonces nos llevaban la mano para hacer la A, la E, la I, la O, las vocales. No, dejemos realizar esas tareas espontáneas en el niño de la manera en que él las haga. Por eso a veces dicen, usted tiene letra de doctor, que no se entiende. Pues se aprendió a escribir de esa manera. Esa es nuestra propia espontaneidad. Que debemos respetar la individualidad, que debemos respetar a ese ser y considerarlo como un ser humano que tiene necesidades y que tiene intereses. Nos lo acaba de decir como esas metas primordiales que él propuso para esa formación en los jardines infantiles. Y planteó al final que el niño aprende mediante su propio desarrollo armónico y espontáneo, por lo que se requiere entonces de una educación integral, armónica, progresiva, en espacios abiertos, cerrados y de transición. Y al hablar de esos espacios abiertos, cerrados y de transición, él nos habla entonces de los espacios que debemos tener en las aulas, en ese ambiente iluminado, con sillas y mesas. Nos habla de los espacios cerrados. Nos habla de los abiertos, que deben ser los abiertos en la naturaleza, en los patios, en los sitios donde haya juegos, donde podamos tener a los niños que practiquen ese juego. Y en los de transición, que son los espacios entre abiertos y cerrados. El niño puede salir, pero puede volver a entrar. Entonces, miremos cómo es la educación que nosotros les damos a nuestros hijos cuando estaban pequeños, o cómo es la educación que nosotros les damos a esos niños ahora que son un poquito más grandes, si es que los tenemos ya más grandecitos o los tenemos adultos, o cómo se las daríamos nosotros a nuestros nietos en este momento, porque nosotros somos no toque, no coja, no abra, no, esto lo va a dañar, esto que está haciendo lo está dañando. No, dejémoslos que libre y armónicamente se desarrollen, que tengamos espacios progresivos para que él se pueda desarrollar. Brindémosle eso a nuestros nietos, ya que no tuvimos esta preparación tan fundamental cuando éramos adultos para haber creado a nuestros nietos de esta manera. Yo me arrepiento porque yo no leí mucho de esto cuando yo tuve a mis hijos pequeños. Y hoy digo, ¿por qué yo no aprendí de esos jardines infantiles y de esos kindergarten para que mis niños no hubieran sufrido? Y eso que yo los llevaba a veces, y se los digo como un ejemplo, a caminadas a veces los sábados o los domingos, a sitios públicos o a caminar por caminos para que ellos pudieran libremente desarrollarse armónicamente, pero hubieran necesitado más espacios para haberlos tenido. Eso era lo que yo hoy les quería traer. Hemos hablado de cosas muy importantes que son esos jardines infantiles, ese modelo proebeliano, que así lo llaman algunos, donde él inventó esos kindergarten que hoy en día siguen siendo jardines infantiles. No los conozco personalmente, pero deben ser jardines que cumplen con esos requisitos que él nos habló, tanto de esa autoeducación individual de los niños, mirándolo de una manera integral. Me despido entonces de ustedes, recordándoles que estamos ya en esa fase final de corregir el texto del libro que publicaremos en el mes de octubre, hacia finales de octubre, para poder enviárselos a ustedes, que sería el tercer libro que sacamos de los diálogos de educación, donde hay aspectos muy importantes que ustedes pueden volver a repasar y vuelven a tener en cuenta.
Nos veremos entonces dentro de 8 días. Muchas gracias con otro pedagogo, porque pues al yo estar revisando ahora estas pedagogías me he dado cuenta de que son muy importantes para nuestro propio aprendizaje. Super Nursen, tienda que se unió. Carmen, gracias por tan importante tema. El Centro Universitario Cárdenas, gracias por compartir estos temas tan relevantes. Isa Cortés, que se unió. Muchas gracias a todos los que se han unido, y hasta dentro de 8 días a la misma hora y por esta misma live. Me alegro mucho de todas las personas que hoy estuvieron conmigo.